El murmullo constante del agua contra las piedras del río Orinoco se había convertido en el latido del corazón de Puerto Ayacucho. Ese sonido ancestral acompañaba cada amanecer, cada conversación en los muelles de madera carcomida, cada despedida de los pescadores que partían antes del alba. El aire espeso llevaba consigo el aroma húmedo de la vegetación tropical, mezclado con el olor metálico del lodo que las crecidas depositaban en las orillas. La luz dorada del atardecer creaba reflejos ondulantes sobre la superficie del agua, como miles de monedas de oro que bailaban al ritmo de la corriente. En esta pequeña comunidad fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde las líneas divisorias se difuminaban como la bruma matutina, vivían los hermanos Castillo. Óscar, de 18 años, tenía la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien había aprendido a manejar redes y anzuelos desde niño. Sus ojos oscuros brillaban con esa mezcla de juventud y sabiduría temprana que desarrollan quienes crecen junto a un río. Ramiro, 2 años mayor, poseía la misma constitución fuerte de su hermano menor, pero llevaba sobre los hombros la responsabilidad silenciosa del hermano mayor. Ambos habían heredado de su padre, don Esteban, no solo la pequeña embarcación de madera pintada de azul y blanco, sino también el conocimiento íntimo de cada curva, cada remanso, cada lugar donde los peces se congregaban según las estaciones. El 3 de febrero de 2012 amaneció con esa claridad cristalina que solo trae el final de la temporada seca. Las aguas del Orinoco corrían bajas, revelando bancos de arena que durante las crecidas permanecían ocultos bajo metros de agua turbia. Era el momento perfecto para la pesca, cuando los peces se concentraban en los canales más profundos y los pescadores experimentados como los Castillos sabían exactamente dónde buscar. Óscar despertó antes del amanecer, como tenía por costumbre. El piso de cemento de la modesta casa familiar estaba frío bajo sus pies descalzos mientras se dirigía hacia la cocina, donde su madre, Esperanza, ya había encendido el fogón de leña. El olor del café recién hecho se mezclaba con el humo que escapaba por las rendijas de la puerta trasera. «Buenos días, mijo», murmuró Esperanza sin voltear, removiendo lentamente el café en la pequeña cafetera de aluminio abollada. A sus 52 años, conservaba esa elegancia natural de las mujeres del río, con el cabello recogido en una trenza gruesa que le llegaba hasta la cintura. Sus manos, como las de sus hijos, contaban la historia de una vida dedicada al río. Cicatrices pequeñas de anzuelos, callos en las palmas, uñas siempre un poco manchadas de la tierra roja de las orillas. «Buenos días, mamá», respondió Óscar, acercándose al fogón para sentir el calor. «Ya se levantó Ramiro». «Hace rato. Está revisando la barca», dijo Esperanza, sirviendo el café humeante en 2 tazas despostilladas. «Dice que oyó ruidos raros en el motor ayer». Ramiro apareció en la puerta trasera en ese momento, limpiándose las manos grasientas en un trapo viejo. Sus botas de caucho estaban cubiertas del lodo pegajoso de la orilla, y tenía una mancha de aceite en la camiseta blanca que había sido el uniforme no oficial de los pescadores de la región durante décadas. «El motor está bien», anunció, aceptando la taza de café que le ofrecía su madre. Era solo una tuerca suelta. «Ya está arreglado». Los hermanos desayunaron en silencio, compartiendo el pan de maíz que Esperanza había preparado la noche anterior y unos trozos de queso blanco que compraban a una familia de la parte alta del río. Era un ritual que habían repetido cientos de veces: el desayuno silencioso antes del amanecer, la revisión del equipo, la carga de las redes en la pequeña embarcación de fibra de vidrio que don Esteban había comprado usada 5 años atrás. El sol apenas asomaba tras las copas de los árboles cuando los hermanos cargaron la barca. Llevaron las redes recién reparadas que habían estado secándose en el patio trasero, una caja de anzuelos de diferentes tamaños, varios carretes de nylon, una nevera pequeña con hielo para conservar la pesca y suficiente combustible para todo el día.
Ramiro revisó por última vez el motor fuera de borda. Un Yamaha de 25 caballos que, aunque no era el más nuevo, había demostrado ser confiable en las aguas caprichosas del Orinoco. «Vamos hacia las peñas», le dijo Ramiro a su hermano mientras soltaban las amarras. Las Peñas era una zona de formaciones rocosas ubicada a unos 8 kilómetros río arriba, donde la corriente creaba remolinos perfectos para atrapar peces grandes. Era uno de los lugares favoritos de los Castillo, aunque requería navegar por un tramo del río donde la corriente se volvía impredecible. Esperanza salió al pequeño muelle de madera para despedirse, como hacía cada vez que sus hijos partían. Era una superstición que había desarrollado desde la muerte de su esposo 3 años atrás, cuando don Esteban había sufrido un infarto mientras pescaba solo. Desde entonces, no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que veía alejarse la barca azul y blanca. «Tengan cuidado», les gritó por encima del rugido del motor, «y regresen antes del anochecer». Óscar levantó la mano en señal de despedida, mientras Ramiro maniobraba la embarcación hacia el centro del río. La corriente los tomó inmediatamente, empujándolos hacia el norte con una fuerza que solo quienes habían nacido junto al Orinoco podían leer e interpretar correctamente. El viaje hacia las peñas tomaba normalmente 1 hora y media, navegando contra la corriente. Los hermanos conocían cada islote, cada curva, cada lugar donde los troncos arrastrados por las crecidas se acumulaban formando obstáculos peligrosos para las embarcaciones pequeñas. Ramiro manejaba el timón, con la confianza de quien había aprendido a navegar antes de saber escribir, mientras Óscar permanecía en la proa, atento a cualquier obstáculo que pudiera aparecer en el agua. A las 7 de la mañana, Ramiro Suárez, un pescador veterano que conocía a los Castillo desde niños, los vio pasar cerca de Punta Brava, un promontorio rocoso que marcaba el punto medio del trayecto hacia las peñas. Los hermanos navegaban a velocidad moderada, y Óscar le hizo una señal con la mano a Ramiro desde la distancia. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Lo que sucedió después se perdió en el silencio del río, en esas horas donde el tiempo parece detenerse y donde las aguas guardan secretos que tal vez nunca revelen. Las peñas los esperaban con sus rocas negras emergiendo del agua, como los dientes de alguna criatura ancestral, y la corriente seguía su curso eterno, indiferente a los planes y esperanzas de los hombres que se atrevían a desafiar su poder. El sol subía lentamente hacia su cénit, calentando las aguas del Orinoco hasta convertirlas en un espejo ardiente que reflejaba el cielo azul intenso del mediodía tropical. En algún lugar de ese laberinto líquido, los hermanos Castillo se adentraron en su último día de pesca, sin saber que ya habían comenzado a escribir una historia que tomaría 11 años en revelarse completamente. Esperanza comenzó a preocuparse cuando el sol se ocultó tras las montañas y la barca azul y blanca no apareció en el horizonte. Era febrero, y en esa época del año la oscuridad llegaba temprano, como una cortina pesada que se extendía sobre las aguas del Orinoco. Los sonidos nocturnos del río comenzaron su sinfonía habitual, el chapoteo de los peces saltando, el rumor constante del agua corriendo entre las rocas, el grito lejano de algún ave nocturna. Pero faltaba el sonido que ella esperaba, el rugido familiar del motor Yamaha acercándose al muelle. A las 8 de la noche, Esperanza caminó hasta la casa de su vecino, Carlos Mendoza, quien tenía una radio de onda corta que utilizaba para comunicarse con otros pescadores de la zona. Carlos, un hombre de 60 años con bigote cano y manos nudosas, había sido amigo de don Esteban desde la juventud. Sin necesidad de explicaciones, entendió la preocupación en los ojos de Esperanza. «Vamos a preguntar si alguien los ha visto», dijo Carlos, ajustando la frecuencia de la radio con la pericia de años de práctica. Durante la siguiente hora,
Las voces entrecortadas de pescadores desde Puerto Ayacucho hasta Ciudad Bolívar llenaron la pequeña sala de la casa de Carlos. Todos conocían a los hermanos Castillo, todos preguntaban por detalles, pero nadie tenía noticias frescas después del avistamiento de las 7 de la mañana en Punta Brava. Tal vez decidieron acampar en alguna de las islas, sugirió Carlos, aunque su voz carecía de convicción. Los Castillo eran conocidos por su puntualidad y su respeto hacia las preocupaciones de su madre. Nunca se habrían quedado a pasar la noche sin avisar. Esperanza regresó a su casa cerca de las 10 de la noche, pero no pudo dormir. Se sentó en una silla de plástico en el pequeño muelle de madera, envuelta en un chal tejido, escuchando cada sonido que venía del río. Cada vez que oía el rugido lejano de un motor, su corazón se aceleraba, pero las luces que aparecían en la distancia siempre pertenecían a embarcaciones desconocidas que pasaban de largo hacia otros destinos. Al amanecer del 4 de febrero, Esperanza ya había organizado la primera búsqueda informal. 5 pescadores de la comunidad, incluyendo a Carlos Mendoza y a los hermanos Herrera, zarparon en 2 embarcaciones hacia Las Peñas. El plan era simple: seguir la ruta que normalmente tomaban Óscar y Ramiro, revisar todos los lugares donde solían pescar y explorar las islas y ensenadas donde podrían haber buscado refugio en caso de una avería. El grupo llegó a Las Peñas cerca del mediodía. Las formaciones rocosas se alzaban desde el agua como monumentos negros, creando un paisaje dramático que contrastaba con el azul intenso del cielo. Era un lugar hermoso, pero también traicionero. Las corrientes impredecibles y los remolinos habían cobrado varias víctimas a lo largo de los años, principalmente pescadores novatos que no respetaban el poder del río. Durante 3 horas, los rescatistas improvisados peinaron cada rincón accesible de Las Peñas. Revisaron las pequeñas playas de arena donde era posible varar una embarcación. Exploraron las cuevas que se formaban entre las rocas durante la época seca y navegaron en círculos cada vez más amplios, buscando cualquier rastro de la barca azul y blanca. No encontraron nada. Tal vez tuvieron problemas con el motor y la corriente los arrastró río abajo, especuló Miguel Herrera, el mayor de los hermanos rescatistas. Era una explicación plausible. Una embarcación sin motor en el Orinoco quedaba completamente a merced de la corriente, que podía arrastrarla kilómetros en pocas horas. El grupo regresó a Puerto Ayacucho al atardecer, con las manos vacías y expresiones sombrías. Para entonces, la noticia de la desaparición se había extendido por toda la comunidad. Las familias se reunían en pequeños grupos en el muelle principal, hablando en voz baja y lanzando miradas preocupadas hacia el río. Los Castillo eran una familia respetada, y Óscar y Ramiro eran queridos por su trabajo duro y su disposición a ayudar a otros pescadores en momentos de necesidad. Esperanza se acercó a las autoridades locales el 5 de febrero, después de que pasaran 3 días sin noticias. El puesto de la Guardia Nacional en Puerto Ayacucho era una construcción pequeña y mal equipada, con 3 oficiales que cubrían una zona que se extendía por cientos de kilómetros cuadrados de ríos, selva y montañas. El sargento Rodríguez, un hombre de mediana edad con uniforme siempre impecable, a pesar del calor húmedo, tomó la denuncia formal con la seriedad que merecía el caso. «Vamos a coordinar con las autoridades colombianas», prometió el sargento. «El río no respeta fronteras y es posible que hayan tenido problemas del otro lado». La búsqueda oficial comenzó el 6 de febrero con la participación de efectivos de ambos países. 2 lanchas de la Guardia Nacional venezolana y una embarcación de la Armada colombiana se unieron a una flotilla de pescadores voluntarios para peinar sistemáticamente el río desde Puerto Ayacucho hasta la confluencia con el río Meta, unos 100 kilómetros río arriba. Durante 5 días, más de 20 embarcaciones recorrieron cada metro navegable del Orinoco en esa zona.
Utilizaron detectores de metales portátiles para buscar rastros del motor. Buzos exploraron los lugares más profundos donde una embarcación hundida podría haber quedado atrapada, y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana sobrevolaron las áreas más inaccesibles. La búsqueda se convirtió en la operación de rescate más grande que se había organizado en la zona en décadas. El único hallazgo significativo se produjo el octavo día. Un pescador encontró un chaleco salvavidas naranja enredado en las ramas de un árbol caído cerca de la isla de San José, unos 15 kilómetros río abajo de Las Peñas. El chaleco tenía las iniciales GC escritas con marcador permanente en el interior. Esperanza lo identificó inmediatamente. Era el chaleco que había comprado para Ramiro 2 años atrás, después de que una tormenta repentina casi volcara la embarcación familiar. El hallazgo del chaleco renovó las esperanzas y reforzó la teoría de que los hermanos habían tenido un accidente cerca de Las Peñas. Si Ramiro había perdido su chaleco salvavidas en esa zona, era probable que la embarcación hubiera naufragado en algún lugar cercano. Los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en un radio de 20 kilómetros alrededor de la isla de San José, dragando el fondo del río y explorando cada ensenada y canal secundario. Pero el río guardó sus secretos. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades oficiales suspendieron las operaciones. Los costos eran enormes, los recursos limitados y las probabilidades de encontrar sobrevivientes después de tanto tiempo eran prácticamente nulas. La decisión fue comunicada a Esperanza en una reunión formal en el puesto de la Guardia Nacional, donde el sargento Rodríguez le entregó una carpeta con todos los documentos del caso y le aseguró que la investigación permanecería abierta. Los pescadores voluntarios continuaron buscando por cuenta propia durante varias semanas más. Cada fin de semana, grupos de 5 o 6 embarcaciones salían a explorar zonas que habían quedado sin revisar en la búsqueda oficial. Esperanza vendió sus joyas y algunos muebles para pagar combustible y comida para los voluntarios. La comunidad organizó rifas y eventos para recaudar fondos, pero el dinero se agotaba rápidamente y los voluntarios tenían sus propias familias que atender. A medida que pasaban los meses, la búsqueda activa se fue reduciendo hasta convertirse en una vigilia silenciosa. Los pescadores que trabajaban en la zona mantuvieron los ojos abiertos, esperando encontrar algún rastro de la barca azul y blanca o de sus ocupantes. Esperanza instaló una pequeña lámpara en el muelle de su casa que encendía cada noche, una luz que podía verse desde kilómetros de distancia río arriba, por si acaso sus hijos estaban perdidos en algún lugar y necesitaban una guía para regresar a casa. Los años comenzaron a pasar con la lentitud de la corriente durante la época seca. Esperanza envejeció visiblemente. Sus cabellos se volvieron completamente blancos y sus manos temblaron con frecuencia, pero nunca perdió la esperanza de que algún día tendría respuestas. Cada aniversario del 3 de febrero, la comunidad organizaba una misa en la pequeña iglesia de madera de Puerto Ayacucho, donde el padre Miguel rezaba por las almas de Óscar y Ramiro, aunque técnicamente no hubiera evidencia definitiva de que habían muerto. La vida siguió su curso alrededor de la ausencia de los hermanos Castillo. Otros jóvenes crecieron y se convirtieron en pescadores. Otras familias enfrentaron tragedias. Otras historias ocuparon las conversaciones en el muelle principal. Pero la lámpara de esperanza siguió encendiéndose cada noche durante 11 años, proyectando su luz temblorosa sobre las aguas oscuras del Orinoco, esperando un milagro que parecía cada vez más improbable. El río siguió corriendo, indiferente al dolor humano, llevándose secretos hacia el océano Atlántico y trayendo nuevos misterios desde las montañas lejanas donde nacía. Y en algún lugar de esa inmensidad líquida,
La verdad sobre lo que les había pasado a Óscar y Ramiro Castillo permanecía oculta, esperando el momento preciso para revelarse. El 15 de marzo de 2023, 11 años y 40 días después de la desaparición de los hermanos Castillo, el biólogo marino Dr. Alejandro Vázquez piloteaba su drone DJI Phantom 4 Pro sobre las aguas del Orinoco como parte de un proyecto de investigación sobre la migración de delfines rosados. Era una mañana cristalina, con esa claridad perfecta que solo se obtiene durante la época seca, cuando los vientos alisios limpian la atmósfera de humedad y la visibilidad se extiende por kilómetros. Dr. Vázquez, un hombre de 45 años, con barba cana y gafas de sol polarizadas, había dedicado los últimos 15 años al estudio de la fauna acuática del Orinoco. Su trabajo lo había llevado a explorar rincones del río que pocos humanos habían visitado, utilizando tecnología de punta para documentar especies que se creían extintas y para mapear ecosistemas que permanecían prácticamente vírgenes. El drone era su herramienta más valiosa. Podía acceder a lugares inaccesibles para las embarcaciones y capturar imágenes de alta resolución que revelaban detalles imposibles de observar desde la superficie. Ese día particular, Dr. Vázquez había decidido explorar una zona conocida como Caño Secreto, una red de canales secundarios que se adentraban en la selva a unos 30 kilómetros al norte de Puerto Ayacucho. Era un área que había fascinado a los biólogos durante décadas debido a su biodiversidad excepcional, pero que resultaba extremadamente difícil de estudiar debido a la densa vegetación y las corrientes impredecibles que hacían peligrosa la navegación con embarcaciones tripuladas. El drone despegó desde la embarcación de investigación del Dr. Vázquez a las 8:30 de la mañana, elevándose rápidamente hasta una altura de 150 metros. Desde esa perspectiva, el paisaje del Orinoco se revelaba en toda su magnificencia. La cinta plateada del río principal serpenteando entre la selva verde esmeralda, las islas como joyas verdes esparcidas sobre el agua, y la intrincada red de caños secundarios que se ramificaban como las venas de una hoja gigante. La primera hora de vuelo transcurrió sin incidentes. El drone capturó imágenes espectaculares de grupos de delfines rosados jugando en las aguas poco profundas, documentó varias especies de aves que no aparecían en los registros oficiales de la zona y mapeó con precisión varios canales que no figuraban en los mapas náuticos. Dr. Vázquez piloteaba el aparato con la concentración de un cirujano, monitoreando constantemente los niveles de batería, la velocidad del viento y la calidad de la señal GPS. A las 9:45, mientras exploraba una ensenada particularmente remota que se adentraba casi 1 kilómetro en la selva, la cámara del dron captó algo inusual. Entre la vegetación densa que crecía hasta el borde del agua, parcialmente oculta por las ramas colgantes de un sauce llorón gigante, había algo que no pertenecía al paisaje natural. Era una forma rectangular de color azul descolorido que contrastaba sutilmente con los verdes y marrones de la selva. Dr. Vázquez redujo la altura del drone y activó el zoom de la cámara. Lo que vio a través de la pantalla de su control remoto le causó un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina que soplaba sobre el río. Era una embarcación, una barca pequeña de fibra de vidrio que yacía medio hundida en aguas poco profundas, con la proa encallada en un banco de arena y la popa sumergida hasta la línea de flotación. La embarcación estaba en un estado de deterioro avanzado. La pintura azul y blanca se había descolorido hasta convertirse en tonos grisáceos, y la fibra de vidrio mostraba grietas y agujeros donde la vegetación acuática había comenzado a crecer. Pero lo más intrigante era su posición. Estaba oculta en una ensenada tan remota y de acceso tan difícil que parecía imposible que hubiera llegado ahí por accidente.
Las ramas del sauce llorón la cubrían como un dosel natural, haciéndola prácticamente invisible desde cualquier ángulo excepto desde arriba. Doctor Vázquez maniobró el drone para obtener diferentes ángulos de la embarcación. En una de las tomas, distinguió algo que hizo que su pulso se acelerara. En el interior de la barca, parcialmente cubierto por hojas y sedimento, había un objeto de color naranja brillante que había resistido mejor el paso del tiempo. Parecía una bolsa o un contenedor de algún tipo, sellado herméticamente y por lo tanto protegido de la degradación. El biólogo conocía suficientes historias del río como para saber que su descubrimiento podría ser significativo. Durante sus años de investigación, había escuchado docenas de relatos sobre embarcaciones perdidas, pescadores desaparecidos y misterios sin resolver que el Orinoco había mantenido ocultos durante décadas. Su primera reacción fue marcar las coordenadas GPS de la ubicación y capturar tantas imágenes de alta resolución como fuera posible. Las coordenadas indicaban 5°3814.7 N 673642.1 W, un punto que estaba a casi 30 kilómetros de distancia de la ruta tradicional de navegación entre Puerto Ayacucho y Las Peñas. Era un lugar tan remoto que probablemente ningún pescador local lo había visitado en años, si es que alguna vez había sido explorado. La ensenada no aparecía nombrada en ningún mapa oficial, y el acceso por agua requería navegar a través de un laberinto de canales secundarios que se volvían cada vez más angostos y someros. Doctor Vázquez pasó 40 minutos documentando el hallazgo desde todos los ángulos posibles. Utilizó la cámara térmica del dron para detectar si había objetos metálicos enterrados en el sedimento. Empleó el GPS para crear un mapa detallado de la zona y capturó más de 200 fotografías de alta resolución que mostraban cada detalle de la embarcación y su contenido. Cuando la batería del dron comenzó a dar señales de agotamiento, Dr. Vázquez tomó la decisión de regresar a Puerto Ayacucho inmediatamente. Su entrenamiento científico le decía que debía reportar el hallazgo a las autoridades antes de intentar cualquier exploración física del sitio. Si la embarcación estaba relacionada con algún caso de desaparición, la escena debía ser preservada para una investigación forense apropiada. El viaje de regreso a Puerto Ayacucho tomó 2 horas, durante las cuales Dr. Vázquez no pudo quitarse de la cabeza las imágenes que había capturado. La posición de la embarcación, su estado de deterioro y especialmente la presencia del objeto naranja sellado sugerían que había estado en esa ensenada durante muchos años. Pero lo que más lo intrigaba era cómo había llegado hasta ahí. La ubicación estaba tan alejada de las rutas de navegación normales que solo un conocimiento íntimo de los canales secundarios habría permitido encontrarla. Al llegar al muelle de Puerto Ayacucho, Dr. Vázquez se dirigió inmediatamente al puesto de la Guardia Nacional. El sargento Rodríguez ya se había retirado, pero su sucesor, el sargento Morales, recibió al biólogo con la seriedad profesional que ameritaba la situación. Cuando Dr. Vázquez mostró las imágenes del dron en su laptop, el rostro del sargento se transformó gradualmente, pasando del escepticismo inicial a una concentración intensa. «Esta embarcación», murmuró el sargento Morales, estudiando las fotografías. «¿Puede mostrarme otra vez las coordenadas exactas?» Dr. Vázquez desplegó el mapa GPS en la pantalla, marcando con precisión la ubicación del hallazgo. El sargento tomó notas detalladas y solicitó copias de todas las imágenes. Luego desapareció durante varios minutos en una oficina trasera, de donde emergió cargando una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos. «Doctor Vázquez», dijo el sargento con gravedad, «creo que usted puede haber encontrado algo relacionado con un caso que ha estado abierto durante 11 años». La carpeta contenía todos los documentos de la desaparición de los hermanos Castillo. Fotografías de la búsqueda original, testimonios de testigos, mapas de las zonas exploradas y descripciones detalladas de la embarcación desaparecida.
Una de las páginas incluía una descripción precisa: barca de fibra de vidrio de aproximadamente 6 metros de eslora, pintada de azul y blanco, con motor fuera de borda Yamaha de 25 HP, matrícula BE4782PO. Dr. Vázquez comparó las especificaciones con sus fotografías. Aunque el deterioro había alterado significativamente la apariencia de la embarcación, las dimensiones y la forma del casco coincidían perfectamente con la descripción oficial. Más importante aún, en una de sus imágenes de alta resolución podía distinguirse parcialmente una numeración en la proa que coincidía con los primeros dígitos de la matrícula oficial. «Tenemos que organizar una expedición para llegar hasta ahí», decidió el sargento Morales. «Pero va a ser complicado. Según sus coordenadas, el lugar está en una zona muy difícil de navegar. Doctor». Vázquez se ofreció a guiar la expedición utilizando su conocimiento de los canales secundarios y su equipo especializado. También sugirió contactar a las autoridades forenses de Ciudad Bolívar para que enviaran un equipo especializado en recuperación de evidencias. Si efectivamente habían encontrado la embarcación de los hermanos Castillo, el objeto naranja sellado que había capturado en sus fotografías podría contener evidencias cruciales para resolver el misterio que había atormentado a la familia y a la comunidad durante más de una década. Esa noche, mientras Dr. Vázquez organizaba sus notas y preparaba un informe detallado del descubrimiento, no podía dejar de pensar en Esperanza Castillo y en la lámpara que ella había encendido fielmente durante 11 años. Por primera vez en más de una década, esa luz podría estar a punto de iluminar algunas respuestas. La expedición de recuperación se organizó con el cuidado y la precisión de una operación militar. El 18 de marzo de 2023, 3 días después del descubrimiento del Dr. Vázquez, una flotilla de 4 embarcaciones partió de Puerto Ayacucho hacia las coordenadas marcadas por el drone. El grupo incluía al sargento Morales y 2 agentes de la Guardia Nacional, un equipo forense de 3 especialistas llegados desde Ciudad Bolívar, Dr. Vázquez como guía, y 2 pescadores locales experimentados en la navegación de canales secundarios. La embarcación líder era una lancha de la Guardia Nacional equipada con sistemas de comunicación, equipo de buceo y herramientas especializadas para la recuperación de evidencias. Las otras 3 eran embarcaciones civiles más pequeñas y maniobrables, necesarias para navegar los canales angostos que conducían a la ensenada remota donde yacía la barca. El viaje hacia el sitio tomó 4 horas de navegación cuidadosa. Los primeros 30 kilómetros se recorrieron por el cauce principal del Orinoco sin mayores dificultades, pero luego la expedición tuvo que adentrarse en el laberinto de canales secundarios que Dr. Vázquez había identificado en sus mapas GPS. Los canales se volvían progresivamente más angostos y someros, obligando al grupo a navegar en fila india y a reducir la velocidad para evitar encallar en los bancos de arena ocultos. La vegetación se cerraba sobre sus cabezas como un túnel verde, creando una penumbra húmeda donde el aire se volvía espeso y cargado del aroma de la descomposición vegetal. Era fácil entender por qué esta zona había permanecido inexplorada durante tanto tiempo. Requería no solo conocimiento experto de la navegación fluvial, sino también una determinación férrea para adentrarse en un paisaje que parecía diseñado para mantenerse alejado de la presencia humana. A las 12:30 del mediodía, la expedición llegó finalmente a la ensenada donde el drone había localizado la embarcación. El lugar era aún más impresionante visto desde el nivel del agua. Las ramas del sauce llorón gigante creaban una catedral natural, con rayos de luz solar filtrándose entre las hojas y creando patrones cambiantes sobre la superficie del agua. La barca azul y blanca yacía exactamente donde la habían visto en las imágenes del drone, medio sumergida y parcialmente cubierta por sedimento y vegetación acuática.
El inspector forense Raúl Heredia, un hombre de 50 años con experiencia en casos de desapariciones fluviales, tomó el control de la operación. Con movimientos metódicos, dirigió a su equipo en la instalación de un perímetro de seguridad alrededor de la embarcación y en la colocación de equipos de fotografía y video para documentar cada paso del proceso de recuperación. Antes de tocar cualquier cosa, necesitamos registrar la escena exactamente como la encontramos, explicó Heredia mientras ajustaba una cámara submarina. Después de 11 años, esta podría ser nuestra única oportunidad de obtener evidencias forenses válidas. El proceso de documentación tomó 2 horas completas. Los forenses fotografiaron la embarcación desde todos los ángulos posibles. Midieron con precisión su posición en relación con la orilla, tomaron muestras del agua y del sedimento circundante y crearon un mapa tridimensional detallado de la escena utilizando tecnología láser. Solo cuando estuvieron completamente satisfechos con la documentación, el inspector Heredia autorizó el inicio de la recuperación física. El buzo especialista Jorge Fuentes se sumergió en las aguas turbias de la ensenada, equipado con una cámara submarina y herramientas para la extracción cuidadosa de objetos. La visibilidad bajo el agua era prácticamente nula debido al sedimento suspendido, lo que obligaba al buzo a trabajar principalmente por tacto. Sus primeros reportes por radio fueron desalentadores. El interior de la embarcación estaba lleno de lodo, hojas en descomposición y raíces de plantas acuáticas que habían crecido a través de las grietas del casco. Pero después de 40 minutos de búsqueda meticulosa, la voz de Fuentes llegó por radio con una nota de excitación contenida. «Inspector, creo que encontré algo importante. Hay un objeto sellado en la parte trasera de la embarcación, exactamente donde lo mostraban las fotos del dron. El objeto era una bolsa impermeable de color naranja brillante, del tipo que utilizan los kayakistas y navegantes para proteger documentos y equipos electrónicos de la humedad. Estaba firmemente cerrada con un sistema de cremallera doble y sellos de silicona, y sorprendentemente, parecía haber mantenido su integridad a pesar de los 11 años de inmersión parcial. La recuperación de la bolsa requirió extremo cuidado. Fuentes la liberó lentamente de las raíces y sedimento que la habían mantenido en su lugar. La colocó en un contenedor protector y la llevó hasta la superficie donde esperaba el equipo forense. Cuando la bolsa naranja emergió del agua, chorreando lodo y cubierta de algas, todos los presentes sintieron que estaban a punto de presenciar un momento histórico. «No la abrimos aquí», decidió el inspector Heredia. «De cualquier cosa que haya estado preservada dentro de esa bolsa durante 11 años, merece ser examinada en un laboratorio apropiado, bajo condiciones controladas». El regreso a Puerto Ayacucho se realizó a máxima velocidad, compatible con la seguridad de las evidencias. La bolsa naranja viajó en un contenedor especial lleno de hielo, y el inspector Heredia no la perdió de vista durante todo el trayecto. Al llegar al muelle, una multitud se había congregado para recibir a la expedición. Las noticias del descubrimiento se habían extendido por toda la comunidad, y Esperanza Castillo esperaba en primera fila, acompañada por docenas de vecinos y familiares. A sus 73 años, Esperanza había envejecido considerablemente durante los 11 años de espera, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que había mostrado durante los primeros días de búsqueda. Cuando vio la bolsa naranja, sus manos temblorosas se llevaron al pecho y murmuró una oración silenciosa. Por primera vez en más de una década, tenía algo tangible relacionado con la desaparición de sus hijos. El laboratorio forense de Ciudad Bolívar recibió la bolsa naranja esa misma noche. El proceso de apertura se realizó en una sala estéril, con todas las precauciones necesarias para preservar cualquier evidencia que pudiera contener. 3 forenses, un fotógrafo especializado
y un oficial de policía estuvieron presentes como testigos cuando el inspector Heredia cortó cuidadosamente los sellos de la bolsa. El contenido superó todas las expectativas. La bolsa había cumplido perfectamente su función. El interior estaba completamente seco y los objetos que contenía se habían preservado como si hubieran sido guardados el día anterior. Había tres elementos principales: un cuaderno de notas con tapas de cuero, una cámara digital compacta en una funda protectora y un sobre manila sellado que contenía varios documentos. El cuaderno pertenecía claramente a Ramiro Castillo. Las primeras páginas contenían anotaciones sobre técnicas de pesca, registros de las mejores zonas según las estaciones del año y cálculos de ganancias de los últimos meses. Pero hacia el final del cuaderno la letra se volvía más apurada y nerviosa, y las anotaciones cambiaban de tema completamente. Febrero 1. Los Mendoza siguen insistiendo con el negocio. Óscar dice que no, pero yo estoy empezando a pensar que tal vez deberíamos escuchar. El dinero que ofrecen es mucho más de lo que podemos ganar pescando en un año. Febrero 2. Hablé con Carlos esta mañana. Dice que otros pescadores ya están participando y que es fácil. Solo hay que cargar unos paquetes pequeños y llevarlos río arriba. Nadie hace preguntas, nadie se mete en problemas. Febrero 3. Último día. Decidimos hacerlo. Óscar finalmente aceptó después de que le mostré cuánto dinero podríamos ganar. Vamos a Las Peñas, como siempre, pero en el camino de regreso paramos en Punta Brava para recoger la mercancía. Los Mendoza dijeron que era la última vez que necesitarían nuestros servicios. Los forenses se miraron entre sí con comprensión creciente. El cuaderno estaba revelando que los hermanos Castillo habían estado involucrados, posiblemente de manera involuntaria o desesperada, en algún tipo de actividad ilegal que utilizaba el río como ruta de transporte. En la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, esto generalmente significaba una sola cosa: tráfico de drogas. La cámara digital contenía 236 fotografías, la mayoría de peces, paisajes del río y momentos familiares de los hermanos durante sus expediciones de pesca. Pero las últimas 8 fotografías, tomadas el 3 de febrero de 2012, mostraban algo completamente diferente: 2 hombres desconocidos entregando varios paquetes envueltos en plástico negro a Ramiro y Óscar en una playa pequeña que los forenses identificaron como Punta Brava. El sobre manila contenía el hallazgo más impactante: una carta escrita de puño y letra por Óscar Castillo, fechada el 3 de febrero de 2012 a las 3:30 de la tarde. Si alguien encuentra esta carta, significa que algo nos pasó. Los hermanos Mendoza nos pidieron que transportáramos unos paquetes río arriba, y nosotros aceptamos porque necesitábamos el dinero desesperadamente. Mamá no sabe nada de esto, y queremos que siga así. Cuando llegamos a recoger los paquetes en Punta Brava, nos dimos cuenta de que había más gente involucrada de lo que pensábamos. Vimos caras que no reconocimos y escuchamos conversaciones que nos hicieron sentir miedo. Ramiro quiere devolver los paquetes y olvidarnos del asunto, pero los Mendoza dijeron que ya era muy tarde para echarse atrás. Estamos escribiendo esto mientras navegamos hacia el punto de entrega cerca de Las Peñas. Si algo malo nos pasa, queremos que alguien sepa que no éramos criminales de verdad. Solo queríamos ayudar a nuestra familia. Los paquetes están escondidos bajo el asiento trasero de la barca. Si nos encuentran, por favor díganle a nuestra madre que la amamos y que sentimos haber tomado esta decisión. La carta terminaba de manera abrupta, como si hubiera sido interrumpida, pero había una postdata escrita con letra diferente, aparentemente añadida por Ramiro. Son las 4:15. Acabamos de ver otra embarcación siguiéndonos. Óscar cree que deberíamos escondernos en Caño Secreto hasta que oscurezca. Si no regresamos, es porque algo salió muy mal.
El inspector Heredia cerró la carpeta que contenía las fotografías de la carta y se recostó en su silla. Después de 11 años de misterio, las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Los hermanos Castillo no habían sido víctimas de un accidente de navegación, sino que habían quedado atrapados en una red de tráfico de drogas que operaba en la zona fronteriza. Su decisión de esconderse en la ensenada remota de Caño Secreto había sido su último intento desesperado de escapar de una situación que se había vuelto peligrosa. Pero quedaban preguntas cruciales por responder. ¿Qué había pasado exactamente en Caño Secreto? ¿Quiénes eran los ocupantes de la embarcación que los había seguido? ¿Y dónde estaban los cuerpos de Óscar y Ramiro? La investigación estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 11 años tenían pistas concretas que seguir, y en Puerto Ayacucho, Esperanza Castillo finalmente conocía la verdad sobre las últimas horas de vida de sus hijos, una verdad que era tanto más dolorosa como más liberadora de lo que había imaginado durante su larga vigilia junto al río. La información contenida en la bolsa naranja desató la investigación más exhaustiva que se había realizado en Puerto Ayacucho en décadas. El inspector Heredia estableció un equipo conjunto con las autoridades colombianas, ya que las evidencias sugerían que la red de tráfico operaba a ambos lados de la frontera. Los nombres mencionados en el cuaderno de Ramiro, especialmente los hermanos Mendoza, se convirtieron en el punto de partida de una investigación que se extendería durante los siguientes 4 meses. Carlos Mendoza, el mismo hombre que había ayudado a Esperanza a buscar a sus hijos durante las primeras noches de su desaparición, fue arrestado el 25 de marzo de 2023 en su casa de Puerto Ayacucho. A sus 72 años, el antiguo amigo de don Esteban había desarrollado una apariencia frágil que contrastaba dramáticamente con la imagen del hombre fuerte y confiable que había proyectado durante décadas en la comunidad pesquera. Cuando los agentes llegaron a su casa al amanecer, Carlos estaba sentado en su silla de siempre, junto a la radio de onda corta que había utilizado para coordinar las búsquedas de los hermanos Castillo 11 años atrás. No mostró sorpresa cuando vio las esposas, como si hubiera estado esperando ese momento durante más de una década. Ya era hora. Fue lo único que dijo mientras los agentes lo conducían hacia el vehículo oficial. Su hermano menor, Roberto Mendoza, de 68 años, fue localizado 3 días después en una finca remota cerca de la frontera colombiana. A diferencia de Carlos, Roberto intentó huir cuando vio acercarse a los agentes, pero su edad y las complicaciones de una diabetes mal controlada le impidieron llegar muy lejos. Fue arrestado cerca de un pequeño muelle clandestino donde, según las investigaciones posteriores, había operado como punto de transferencia de drogas durante más de 15 años. Los interrogatorios iniciales fueron infructuosos. Ambos hermanos se refugiaron en el silencio, limitándose a responder con monosílabos o negativas cuando se les preguntaba sobre los eventos del 3 de febrero de 2012. Carlos, especialmente, parecía haber construido un muro emocional impenetrable, manteniendo la misma expresión neutral que había mostrado durante el arresto. Pero la investigación forense había revelado detalles adicionales que complicaban significativamente la situación legal de los Mendoza. El análisis de las fotografías encontradas en la cámara digital había permitido identificar no solo a Carlos y Roberto en Punta Brava, sino también a otras 3 personas que las autoridades colombianas reconocieron como miembros de una célula de tráfico que había operado en la región hasta 2015. Más importante aún, el análisis del cuaderno de Ramiro había revelado información que los hermanos Mendoza desconocían. Ramiro había estado documentando meticulosamente las actividades de la red durante las semanas previas a su desaparición. Tenía registros de fechas, cantidades, rutas y nombres en clave que, una vez descifrados,
proporcionaron a las autoridades un mapa detallado de toda la operación. La presión sobre los Mendoza se intensificó el 15 de abril cuando las autoridades colombianas arrestaron a Miguel el Flaco Vargas, uno de los hombres identificados en las fotografías de la cámara digital. Vargas, que había sido arrestado por cargos no relacionados con el caso Castillo, decidió cooperar con las autoridades cuando se enteró de que podía enfrentar cargos de homicidio en conexión con la desaparición de los hermanos. Yo solo era el transportista, declaró Vargas durante su primer interrogatorio formal. Los Mendoza manejaban el lado venezolano de la operación. Nosotros nos encargábamos del lado colombiano. Nunca se suponía que los pescadores jóvenes se involucraran tanto. Según el testimonio de Vargas, la red había estado utilizando pescadores locales como transportistas ocasionales durante años, pero siempre con personas mayores y más experimentadas que entendían los riesgos y sabían mantener la boca cerrada. La decisión de reclutar a Óscar y Ramiro había sido de Carlos Mendoza, quien había argumentado que los hermanos necesitaban dinero desesperadamente después de la muerte de su padre y que serían menos sospechosos debido a su reputación impecable en la comunidad. Carlos me dijo que sería una sola vez, continuó Vargas, que los muchachos solo necesitaban llevar un cargamento pequeño río arriba y que después se olvidarían del asunto. Pero cuando llegó el momento de la entrega, algo salió mal. El 3 de febrero de 2012, según el relato de Vargas, los hermanos Castillo habían llegado al punto de entrega cerca de Las Peñas, según lo programado. Pero en lugar de limitarse a dejar los paquetes y marcharse, Ramiro había comenzado a hacer preguntas sobre el contenido y había expresado dudas sobre continuar con el trabajo. Peor aún, Óscar había mencionado que había estado tomando fotografías de sus actividades pesqueras, sin especificar si había documentado también la entrega de los paquetes. El jefe se puso nervioso, explicó Vargas. Dijo que no podíamos correr el riesgo de que los muchachos hablaran o de que tuvieran evidencias fotográficas. Ordenó que los siguiéramos hasta asegurarnos de que no iban a causar problemas. La segunda embarcación que había perseguido a los hermanos Castillo hacia Caño Secreto estaba tripulada por Vargas y 2 hombres más, incluyendo a Roberto Mendoza. Según el testimonio de Vargas, nunca habían tenido la intención de hacerles daño a los hermanos, solo querían recuperar los paquetes y asegurarse de que Óscar borrara cualquier fotografía comprometedora. Pero cuando los alcanzamos en esa ensenada escondida, todo se salió de control muy rápido, admitió Vargas, con la voz quebrada por lo que parecía ser un remordimiento genuino. Los detalles específicos de lo que había ocurrido en Caño Secreto emergieron gradualmente a través de sesiones de interrogatorio que se extendieron durante semanas. Vargas había comenzado a proporcionar fragmentos de información, pero era evidente que estaba reteniendo los aspectos más incriminatorios de la historia. El inspector Heredia decidió que era momento de confrontar directamente a Carlos Mendoza con los nuevos testimonios. El interrogatorio decisivo se realizó en la madrugada del 2 de mayo de 2023, en una sala pequeña y mal iluminada del cuartel de la Guardia Nacional en Puerto Ayacucho. Carlos Mendoza había pasado 5 semanas en custodia, y el aislamiento había comenzado a erosionar su determinación de mantenerse en silencio. Cuando el inspector Heredia entró con una carpeta gruesa llena de testimonios y evidencias, Carlos pareció envejecer 10 años en cuestión de segundos. «Carlos», comenzó el inspector Heredia con una voz calmada pero firme, «tenemos el testimonio completo de Miguel Vargas. Sabemos que ustedes siguieron a los hermanos Castillo hasta Caño Secreto. Sabemos que hubo una confrontación. Lo único que no sabemos es exactamente qué pasó después y dónde están los cuerpos». Carlos permaneció en silencio durante varios minutos, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en un punto indeterminado de la pared. Cuando finalmente habló,
Su voz era apenas un susurro. Yo los conocía desde que eran niños, murmuró. Los vi crecer. Cuando Esteban murió, les prometí que cuidaría de ellos si necesitaban ayuda. ¿Y así los cuidaste? ¿Involucrándolos en el tráfico de drogas? Carlos cerró los ojos como si el peso de la culpa fuera físicamente doloroso. Necesitaban dinero. Esperanza estaba enferma, había cuentas médicas que pagar. Pensé que una sola vez no haría daño. Otros pescadores lo habían hecho antes sin problemas. Pero esta vez hubo problemas, presionó el inspector. Ramiro empezó a hacer preguntas que no debía hacer. Quería saber qué contenían exactamente los paquetes, quién los recibiría, cuántas veces más tendrían que hacer el trabajo. Y Carlos se detuvo, luchando visiblemente con las palabras. Óscar mencionó que había estado tomando fotos de todo lo que hacían en el río, como un diario visual, dijo. El inspector Heredia se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó cuando los alcanzaron en Caño Secreto? Carlos respiró profundamente antes de continuar. Su relato, que emergió en fragmentos durante las siguientes 2 horas, pintó un cuadro de una situación que había escalado rápidamente fuera de control. Cuando la segunda embarcación había llegado a la ensenada, los hermanos Castillo ya habían escondido su barca bajo las ramas del sauce Llorón, pensando que podrían permanecer ocultos hasta que fuera seguro regresar. Roberto Mendoza había abordado la embarcación de los hermanos con la intención de recuperar los paquetes de drogas y de confiscar la cámara de Óscar. Pero Ramiro se había resistido, argumentando que tenían derecho a saber en qué se habían metido antes de entregar cualquier cosa. La discusión se había vuelto cada vez más acalorada, especialmente cuando Óscar había mencionado que ya había enviado algunas fotografías a un amigo en Ciudad Bolívar, por seguridad. Roberto perdió los nervios, admitió Carlos, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Empujó a Ramiro y Ramiro se golpeó la cabeza contra el borde de la barca. Fue un accidente, pero el golpe fue fuerte, muy fuerte. Según el relato de Carlos, Ramiro había quedado inconsciente inmediatamente, con sangre brotando de una herida en la cabeza. Óscar se había abalanzado sobre Roberto en un intento desesperado de defender a su hermano, pero en la lucha que siguió había perdido el equilibrio y había caído al agua. No sabía nadar bien, y las aguas turbias de la ensenada se lo habían tragado antes de que alguien pudiera ayudarlo. Para cuando logramos sacar a Óscar del agua ya era demasiado tarde, murmuró Carlos, y Ramiro nunca recuperó la conciencia. Se murió esa misma noche, sin llegar a despertar. El inspector Heredia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué hicieron con los cuerpos? La respuesta de Carlos fue apenas audible. Los enterramos en una isla pequeña cerca de ahí. Una isla que se inunda completamente durante las crecidas, por eso pensamos que nunca serían encontrados. ¿Y la barca? La dejamos escondida en la ensenada. Pensamos que eventualmente la corriente se la llevaría o que la vegetación la cubriría completamente. Nunca imaginamos que alguien la encontraría después de tantos años. Carlos proporcionó las coordenadas aproximadas de la isla donde habían enterrado a los hermanos Castillo. Era un pequeño banco de arena y vegetación ubicado a menos de 1 kilómetro de la ensenada donde se había encontrado la barca. Durante la temporada de lluvias, la isla quedaba completamente sumergida bajo varios metros de agua, lo que explicaba por qué los restos nunca habían sido descubiertos durante las búsquedas originales. La confesión completa de Carlos se extendió hasta el amanecer del 3 de mayo. Con voz quebrada y pausas frecuentes para recomponer la compostura, describió cómo él y Roberto habían vivido durante 11 años con el peso de lo que había ocurrido esa tarde en Caño Secreto.
Habían participado en las búsquedas originales no solo para desviar sospechas, sino también porque una parte de ellos genuinamente esperaba que los cuerpos fueran encontrados y que las familias pudieran tener algo de paz. Esperanza me preguntaba cada año si yo sabía algo más, confesó Carlos al final de su declaración. Cada vez que encendía esa lámpara en el muelle, yo sabía que era por mi culpa que sus hijos no regresarían nunca a casa. He vivido 11 años en el infierno, inspector. Estoy listo para pagar por lo que hice. 3 días después, el 6 de mayo de 2023, un equipo de búsqueda localizó los restos de Óscar y Ramiro Castillo en la isla que Carlos había descrito. Los cuerpos estaban enterrados en una tumba improvisada, a menos de 2 metros de profundidad, bajo una pequeña elevación que se mantenía seca incluso durante las crecidas menores. Los restos estaban en mal estado debido a la humedad y a los 11 años transcurridos, pero fueron suficientes para confirmar la identidad mediante análisis dental y de ADN. Esperanza Castillo recibió la noticia en su casa, rodeada de vecinos y familiares que habían venido a acompañarla durante ese momento que había esperado durante más de una década. Cuando el inspector Heredia le confirmó que sus hijos habían sido encontrados y que finalmente conocía la verdad completa sobre su desaparición, la anciana se derrumbó en sollozos que eran tanto de dolor como de alivio. «Ahora puedo descansar», murmuró entre lágrimas, y ellos también. Esa noche, por primera vez en 11 años, la lámpara del muelle de Esperanza Castillo no se encendió. Su vigilia había terminado, y aunque la verdad había resultado ser más dolorosa de lo que había imaginado, finalmente tenía las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Los hermanos Carlos y Roberto Mendoza fueron condenados por homicidio involuntario y participación en tráfico de drogas. Carlos recibió una sentencia de 15 años, mientras que Roberto fue condenado a 12 años debido a su papel secundario en los eventos. Miguel Vargas, cuya cooperación había sido crucial para resolver el caso, recibió una sentencia reducida de 8 años. El caso de los hermanos Castillo se convirtió en un símbolo de cómo las actividades del narcotráfico pueden destruir familias enteras, incluso cuando las víctimas son personas inocentes que simplemente tomaron una decisión desesperada en un momento de necesidad económica. La historia también demostró que el río Orinoco, con todos sus secretos y misterios, eventualmente revela la verdad a quienes tienen la paciencia y la determinación de buscarla. En Puerto Ayacucho, la comunidad organizó un funeral conjunto para Óscar y Ramiro Castillo el 15 de mayo de 2023. Más de 200 personas asistieron a la ceremonia, incluyendo pescadores de toda la región que habían conocido y respetado a los hermanos. Sus cuerpos fueron enterrados en el pequeño cementerio local, con lápidas que llevaban una inscripción simple pero poderosa: regresaron a casa. Dr. Alejandro Vázquez continuó su trabajo de investigación en el Orinoco, pero nunca olvidó el papel que su drone había jugado en resolver uno de los misterios más persistentes de la región. En sus informes científicos posteriores, siempre incluía una nota sobre la importancia de la tecnología moderna en la búsqueda de respuestas a preguntas que habían permanecido sin resolver durante décadas. Y el río siguió corriendo, como había hecho durante milenios, llevándose nuevos secretos hacia el mar y trayendo nuevas historias desde las montañas lejanas donde nacía. Pero en una pequeña ensenada llamada Caño Secreto, las aguas ahora corrían un poco más limpias, libres del peso de un secreto que había permanecido oculto durante 11 largos años.